Un estudiante en la escuela parecía estar observándome y la puerta del jardín estaba abierta en la cocina. Me sentía como si estuviera viviendo en una película de suspense, sin saber qué pasaría a continuación. Comencé a investigar un poco más sobre la vida de mi madre. Intenté hablar con mis amigos y familiares para ver si sabían algo, pero nadie parecía saber nada. Me pregunté si podía haber algo en su pasado que no sabía. Me sentí como si estuviera buscando una pista en un laberinto, sin saber qué estaba buscando exactamente. Un día, mientras estaba revisando los archivos de mi madre en el ordenador, encontré un documento que me llamó la atención. Era un contrato de trabajo que había firmado hacía varios años, cuando yo era un niño. Me pregunté qué podría haber hecho en ese trabajo, y por qué no me había hablado de ello. Me sentí como si hubiera descubierto un secreto que no debía saber. Mientras estaba revisando el contrato, noté algo extraño. La empresa para la que había trabajado mi madre no parecía existir. Me pregunté si podría haber sido una tapadera para algo más. Me sentí como si estuviera desentrañando una madeja de hilos, sin saber qué estaba descubriendo. Esa noche, mientras estaba acostado en mi cama, escuché un ruido extraño en el piso de abajo. Me levanté y bajé a investigar. La cocina estaba a oscuras, pero pude ver que la puerta del jardín estaba abierta de nuevo. Me pregunté si mi madre podría haber salido a tomar un poco de aire fresco, pero no había ninguna señal de ella. De repente, escuché un susurro detrás de mí. No confíes en mamá. Me di la vuelta, pero no había nadie allí. Me sentí como si estuviera perdiendo la cabeza. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién estaba detrás de esos mensajes y ruidos? Me pregunté si podría haber algo que no sabía sobre mi propia vida. Me sentí como si estuviera viviendo en una realidad distorsionada, sin saber qué era real y qué no. Me sentía como si estuviera viviendo en una película de suspense, sin saber qué pasaría a continuación. Pero entonces, algo cambió. Me di cuenta de que todo lo que había estado pasando no era lo que parecía. La verdad era mucho más aterradora. Me sentí como si estuviera cayendo en un abismo sin fondo, sin saber qué encontraría al fondo. Resultó que mi madre no era mi madre biológica. No, no era eso. Era algo mucho peor. Mi madre era una científica que había estado trabajando en un proyecto secreto para clonar humanos. Y yo era el clon. Me sentí como si estuviera viviendo en una pesadilla, sin saber cómo despertar. Me pregunté quién era mi yo futuro que me había enviado el mensaje. ¿Era otro clon? ¿O era alguien que sabía la verdad sobre mi existencia? Me sentí como si estuviera buscando respuestas en un laberinto sin salida, sin saber qué encontraría al final. La revelación me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre mi vida. ¿Qué más estaba mintiendo mi madre? ¿Qué más estaba escondiendo? Me sentí como si estuviera viviendo en una casa de cartas, así que la historia es que recibí un mensaje de mi yo futuro que me decía que no confiara en mi madre, y luego descubrí que era un clon creado por una científica. Me sentía como si estuviera viviendo en una película de ciencia ficción, sin saber qué pasaría a continuación. Pero ahora, me pregunto, ¿qué significa ser un clon? ¿Tengo un propósito en esta vida? ¿O soy solo una copia de alguien más? Me siento como si estuviera buscando respuestas en un espejo, sin saber qué reflejo encontraré. Me pregunto qué pasará con mi madre, la científica. ¿La detendrán por sus experimentos? ¿O seguirá creando clones sin que nadie se dé cuenta? Me siento como si estuviera viviendo en un mundo donde la verdad es relativa, y nada es lo que parece. Y entonces, me pregunto, ¿quién soy yo en realidad? ¿Soy el clon o soy el original? ¿O soy algo completamente diferente? Me siento como si estuviera flotando en un mar de incertidumbre, sin saber hacia dónde ir. ¿Y tú, qué crees que soy? ¿Un clon, un original, o algo más? ¿Qué crees que pasará a continuación? Me siento como si estuviera viviendo en una historia que no tiene fin, y no sé qué página giraré a continuación. ¿Quieres saber la verdad? ¿O prefieres que te la oculte? La elección es tuya. Pero una cosa es segura, mi vida nunca volverá a ser la misma.